Bueno, buenas tardes. Continuando con las aclaraciones de las dudas de ejercicios del taller, vamos a mirar ahora el ejercicio número 3 del taller. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que como no nos dicen la temperatura, vamos a decir que la viscosidad del agua para 20 grados centígrados es 1,007. No sé por qué a veces falla. 1,007 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Metros cuadrados sobre segundo para 20 grados centígrados. Y bueno, digamos que ya resolví yo este ejercicio, este punto. Y debo decir lo siguiente. Debido a que la mayoría de estos tramos, de estos 4 tramos, tienen más altas las pérdidas por accesorios que las de fricción, eso hace que demande más pérdidas de energía. Por lo tanto, si ustedes hacen el problema con altura de 12,4 metros, no se puede hacer porque va a ser la energía insuficiente. Por más que nosotros, digamos, tratemos de maximizar o ahorrar pérdidas de energía, no se va a poder hacer. Entonces, para tener una seguridad amplia, vamos a cambiar que la altura entre tanques nueva va a ser de 70 metros. Ya con esta altura de entre tanques nueva de 70 metros, con seguridad les debe dar el problema. Este es un problema de comprobación de diseño, ¿cierto? Porque estamos tratando de calcular el caudal. Y en vista de eso, pues voy a hacer como una pequeña, digamos, como guía, ¿cierto? Para resolver el problema. Entonces, definitivamente con esta altura de 12,40 no funciona, no sirve. Entonces toca ampliar la altura entre los tanques y la vamos a dejar de 70 metros, por favor. En vista de eso, entonces nosotros tenemos que irnos por acá a esta ecuación. No sé si ustedes recuerdan, ¿cierto? Entonces para el primer tramo tenemos que asumir una fricción en el primer tramo, ¿cierto? Entonces es la energía total disponible, que en este caso van a ser los 70 metros, por la relación de longitudes y diámetros a la quinta, ¿cierto? Dividido en la sumatoria de longitudes y diámetros a la quinta. Entonces esto me va a armar como un problemita, un ejercicio, digamos, más o menos, como parecido o similar al que nosotros hayamos solucionado en algún momento dentro de los ejemplos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que calcular un H de fricción inicial, ¿cierto? Si nos devolvemos a la ecuación anterior, la de longitudes sobre diámetro a la quinta y todo esto, ¿cuál está? Sobre esta, entonces calculamos mi primer HF1. Bueno, tuve que hacer una pequeña pausa y continúo con el video. Entonces, calculamos la pérdida por fricción del primer tramo, ¿cierto? Cal calculo aquí yo hablando, la pérdida por fricción por el primer tramo y con base en las longitudes y en los diámetros, me da un factor, ¿cierto? Y lo multiplico por la energía total, que en este caso va a ser los 70 metros que les mencionaba, y me da un valor. Obviamente lo que ustedes están viendo acá no es el ejercicio resuelto. Entonces, después de esto, tengo que calcular un delta de H, ¿cierto? Entonces, recuerden, para el primer tramo, entonces calculo el HF1, calculo la velocidad del primer tramo por la ecuación larga, estimo el caudal que debería pasar, ¿cierto? Porque tengo el diámetro, tengo la velocidad por ecuación larga, entonces área por velocidad, calculo las pérdidas por accesorios, y después le quito el caudal lateral de salida
y sigo haciendo los ejercicios, el problema, ¿cierto? Entonces, la velocidad, calculo el número de Reynolds, calculo el F de Archie-Weber del tramo 2, las pérdidas de tramo 2, y así sucesivamente. Creo que esto es muy parecido a un ejemplo que nosotros hicimos, el ejemplo 5.1. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que yo en este caso, voy a asumir inicialmente, no es necesario asumir, no es necesario asumir ningún caudal. Entonces, si yo arranco a hacer esto, yo finalmente calculo unas pérdidas totales, ¿cierto? Y recuerden que esas pérdidas totales, le debo coger la energía total, que en este caso va a ser los 70 metros, menos las pérdidas totales de todo el tramo, por la longitud, por diámetro de la quinta, y me da un error corregido, ¿cierto? Un delta de H, un error. Entonces, mi nuevo HF1 para la segunda iteración va a ser igual al HF1 anterior más el error corregido, ¿cierto? Y ese sería mi nuevo HF1 para la segunda iteración. Y vuelvo otra vez, calculo la velocidad, como tengo el diámetro puedo calcular el caudal, y con el caudal calculo pérdidas por accesorios y así sucesivamente. Para colaborarles, ese caudal les debe dar cercano a 600 litros por segundo. Litros más, litros menos, les debe dar alrededor de 600 litros por segundo, considerando la altura de energía de 70 metros. ¿Qué más les comento yo a ustedes? Bueno, finalmente, cuando termina, digamos, las simulaciones, pues ustedes pueden saber a la larga cuál sería el caudal que llegaría en el último tramo, ¿cierto? Entonces, el caudal del primer tramo que debía pasar por la tubería está alrededor, según los cálculos que yo hice, de 600 litros. Aquí para el ejemplo nos había dado 397 litros en el ejemplo del libro, el 5.1. Pero ya hice los cálculos y está cercano a 600 litros. No le doy el valor exacto porque no es la idea. Pero, y bueno, y al final, al terminar el último tramo, ese caudal es mayor a 200 litros por segundo. Bueno, creo que solucioné el principal problema. El principal problema es que esa energía que me daba originalmente el problema de 12,4 metros no es la mejor, es insuficiente. Entonces, por eso yo les pido por favor de que me amplíen la altura de los tanques para 70 metros. No olvidar la viscosidad del agua a 20 grados, 1,007 por 10 a la menos 6. De todas formas, en los cálculos que yo le hice, aquí le queda un caudal que le llega al tanque, que son más de 200 litros por segundo. No le doy el valor exacto, pero es más de 200 litros. No pasa tampoco los 250 litros. Bueno, muchas gracias, muy amables. Espero que haya sido esto de ayuda. Muy amable.